al principio de este nuevo año es importante y necesario que juntos consideremos varias verdades fundamentales sobre la Iglesia, que éstas sirvan como un compás que siempre guíe nuestra vida y ministerio para que podamos cumplir con el propósito, la función y la misión que el Señor Jesucristo ha dado a su Iglesia. Él compró su Iglesia por medio de su preciosa sangre. Él vertió su sangre para redimir la Iglesia de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Agradecido por la ayuda que he recibido, vamos a considerar hoy y el próximo domingo varias verdades fundamentales. Y cuando hablo de verdades fundamentales, la palabra, el término fundamental significa algo esencial. Y la primera verdad fundamental está relacionada con la naturaleza y la identidad de la Iglesia de Cristo, de cada Iglesia del Señor. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuáles son sus rasgos distintivos o propios? A menudo el término iglesia se usa para identificar un edificio de culto religioso. Sin embargo, esta palabra, según se usa en el Nuevo Testamento, no significa edificio. Más bien se refiere a un grupo de personas que Cristo ha salvado de sus pecados, que están unidas a Él por la fe. La primera vez que la palabra eclesía o iglesia aparece en el Nuevo Testamento, la vemos o lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Allí Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo edificaré mi iglesia? ¿Acaso era su intención edificar un edificio, un templo? Si esta fue su intención, Él no logró su objetivo, ni cumplió su promesa. Pues Jesús nunca edificó un edificio durante o después de su ministerio terrenal. Jesús nunca hizo planes para construir literalmente una estructura física, lugar donde se reuniera personas a adorarle, ni llegó a ser dueño de un edificio. Él mismo dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús nunca prometió edificar literalmente un edificio o un templo. Más bien lo que Él prometió edificar fue una casa espiritual, una casa constituida o formada por personas salvadas del pecado mediante su obra redentora. Jesús salva a estas personas, ¿de qué? De su idolatría. ¿Para qué? Para convertirlas en verdaderos adoradores de Dios. Juan capítulo 4, versículo 23. En Mateo 1, 21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él mismo salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo salva al hombre de la culpa, la contaminación, el poder y las consecuencias del pecado. Y la consecuencia, una de ellas, terribles, es la muerte eterna en el infierno. Lugar de tormentos indescriptibles que no tienen fin. Jesucristo vino a salvar al hombre de sus pecados.
No hay otra cosa más importante que esta para ti y para mí, porque es el pecado que nos separa de Dios, es el pecado que nos va finalmente llevar como sentencia que Dios ha puesto por el pecado a la muerte eterna. Pero el Señor vino a salvar pecadores. Romanos 5:9 dice entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Esto no es cualquier cosa. Estas personas que Jesucristo salva del pecado, libra de la ira eterna, forman una casa espiritual. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4-5, dice, acercándonos o viniendo a Él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas, ser edificados, ¿como qué? Está hablando de creyentes, ser edificados como casa espiritual y sacerdocios. ¿Quién edifica? Yo edificaré mi iglesia. Jesucristo edifica su iglesia. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Cuál es la función principal de la iglesia? No es el entretenimiento. No es que lleguemos a un lugar y nos hagan sentir bien. ¿O esto sirva como una clínica de terapia para nosotros? ¿Psicológica? ¡No! Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Para edificar esta estructura espiritual, el Señor Jesucristo hace una obra espiritual en el corazón de cada una de las personas que Él salva. Esta obra Él la hace mediante la proclamación eficaz de su verdad salvadora y la obra regeneradora del Espíritu Santo aplicando la palabra. Según el apóstol Pedro, el edificio espiritual está compuesto de piedras, oigan, no inertes como sino piedras vivas, piedras de personas que confían en Él, personas que han recibido vida espiritual, y que en virtud de su unión a Cristo, pues es que no podemos adorar a Dios de otra manera, pues nuestros sacrificios no serían lo que deben ser, y ciertamente Dios no aceptaría tales sacrificios. Estos sacrificios son agradables y aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Esta casa espiritual se compone de personas que Dios llama a salir del mundo, eclesía, salir del mundo, ¿para qué? Para servir a Dios en santidad. Segundo a los Corintios capítulo 6, versículo 17 declara, por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os bendeciré. Otro texto bíblico que nos muestra la identidad de la iglesia está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, observen, busquen sus Biblias, dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad no de hombres, sino de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios en Corinto. Y él va a describir lo que es esta iglesia, lo que es esta entidad, cuál es su identidad. La manera en que Pablo describe la iglesia en este texto nos muestra que la iglesia no es una estructura física, sino un grupo de personas, un grupo específico de individuos, grupo que se distingue por varias características peculiares. Pablo lo describe como los que han sido santificados. La iglesia en Corinto estaba compuesta por personas que habían sido santificadas.
separadas radicalmente del dominio del pecado, libradas del yugo del diablo, libradas del mundo. ¿Para qué? Para vivir vidas santas al servicio de Dios. Esto sucedió cuando estas personas fueron unidas al Señor Jesucristo, pues dice, santificados en una unión, en una relación en Cristo Jesús. Esto nos enseña que la iglesia de Cristo está formada por personas que tienen una relación y una unión especial con Cristo Jesús. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar y observar los pastores cuando estamos considerando este asunto de personas que quieren ser miembros de la iglesia, porque así debería ser, este debería ser el deseo de cada creyente, verdadero creyente, lo es, sí lo es, o a menos que no esté equivocado o engañado, es qué relación tiene, si tiene una relación con Cristo. Esto es importantísimo. El ser miembro de la iglesia no es simplemente que esto nos va a otorgar ciertos beneficios, privilegios, etc. Es que estando allí vamos a fomentar lo que es más importante, así debe ser, nuestra relación con Cristo. Él fue el que tomó tu lugar. Él fue el que murió por mí. La iglesia está formada por personas que tienen una relación, que viven continuamente acercándose a Él por la fe. Eso no me lo inventé yo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, viniendo a Él. En el griego enfatiza esto, viniendo continuamente a Él. Esa es la descripción de un verdadero hijo de Dios. Su preocupación y ambición principal no es la satisfacción de la carne. Es fomentar su relación con Cristo. Hermanos, esto es importantísimo. La iglesia no es un club. No es una organización solamente. Hay un aspecto en que sí, como ya vamos a ver. Pero si la iglesia solo fuera una organización, seríamos como cualquier otra organización filantrópica, social, etcétera. Además, Pablo identifica a la iglesia en Corinto como un grupo de individuos llamados a ser santos. Estos individuos no llegaron a ser santos por un proceso humano de canonización, sino por la obra de la gracia salvadora de Dios, uniéndoles a Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, declara, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados eficazmente ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Observen que estos individuos a quienes Pablo llama santos no habían muerto. Estaban vivos y coleando en esta tierra. Esto es totalmente diferente a lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Si usted no hace 3 milagros, sorry, usted no es un santo. Pero Pablo trata a estas personas vivas en ese momento de la historia aquí en la tierra como personas santas, y lo son porque han sido en Cristo, unidos a Él, santificados. La verdadera religión está ahí, es lo que Cristo hizo. Las falsas religiones están en qué hago yo.
Fiel es el que lo hizo Dios. Estas personas solamente son identificadas como la iglesia de Jesucristo. Cuando la Biblia hace referencia a la iglesia, se refiere a las personas en quienes Dios ha ejercido su poder omnipotente, misericordioso y salvador para librarlos de su amor a sus pecados y de la práctica del pecado, para convertirlas en personas santas que ahora por la gracia regeneradora y el poder eficaz del Espíritu y su presencia en ellas, adoran, sirven, obedecen y aman a Dios. Esta es la descripción de aquel que pertenece a la iglesia y de la iglesia. Estas personas adoran a Dios con un espíritu regenerado y limpio, lavado con la sangre de Cristo. Y hay un solo ser que tiene el poder para hacer tal cosa, y ese no es el Papa ni el ministro. Solo Dios hace tal cosa. Solo Dios puede librar al hombre del dominio del pecado, de su amor por el pecado y de las consecuencias del pecado. Es verdad que Pablo y otros fueron instrumentos que Dios usó para llevar el evangelio a Corinto, que ellos predicaron la palabra. Sí, pero el crecimiento lo dio Dios. Primero los Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios, el crecimiento espiritual lo da Dios. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Había una iglesia en Corinto que se reunía a adorar y a servir a Dios. Y esto no sucedió porque Pablo o algún otro hombre había construido un edificio en aquel lugar, sino porque Dios había hecho una obra eficaz de salvación en el corazón de un grupo de personas mediante la proclamación eficaz, poderosa, ungida de la palabra de Dios. Y esas personas fueron unidas a Cristo. Esta iglesia en Corinto se describe también como los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, la iglesia es la asamblea de mujeres y hombres que viven su vida en dependencia del Señor continuamente, y por eso invocan su nombre. Juntos ellos como iglesia invocan continuamente el nombre del Señor. Y esto es así. Tengo un sonido aquí detrás que hay que cortarlo. Y esto es así porque ellos entienden que Él es su vida, su fuerza y su Señor. Él es aquel que misericordiosamente les provee todo lo que ellos necesitan. Otro versículo que nos ayuda a entender la identidad verdadera de la iglesia es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En ese versículo que ya leímos, describe a la iglesia como un templo de piedras vivas, no piedras inertes, sin vida. Las piedras de un edificio son objetos inertos, sin embargo, las piedras de las cuales Dios construye esta estructura espiritual es de piedras vivas. Piedras vivas, piedras que según el versículo 4 vienen continuamente a Cristo. En unión a Él continuamente reciben o se sostiene esa vida espiritual que Cristo les impartió en el momento en que los salvó. Estas piedras vivas que forman una casa espiritual es a la misma vez un sacerdocio santo que tiene como función principal ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Por eso es que nosotros no necesitamos aquí estar ordenando personas para que se conviertan en unos sacerdotes. No. La Biblia enseña el sacerdocio no de una casta especial, sino
de creyentes. Los creyentes son los sacerdotes en ese templo espiritual. Juntos están para adorar a Dios. Aunque hay un elemento claro de una adoración de cuerpo colectivo, en esa relación unos con otros hay un aspecto también individual, donde solo tú puedes presentar los sacrificios espirituales que Dios demanda de ti. Solo tú. Yo no puedo hacerlo por ti, yo no puedo confesar tu pecado. Eres tú que tienes que venir aquí con un corazón preparado para confesar tu pecado, un corazón contrito y humillado. Pero eso no se da en ese ambiente jovial, ligero, trivial, de entretenimiento. No, sino un corazón que ha considerado la santidad de Dios, la ley de Dios, y se ha visto falto, y viene como David, confesando su pecado. Pero también el pueblo de Dios está llamado a dar gracias, a alabar al Señor, por lo que Dios es y por lo que Dios continúa haciendo por ellos. Sacrificios espirituales. Observen, estos sacerdotes no reciben una ordenación de Roma, sino que son hombres y mujeres que han sido constituidos sacerdotes por el poder salvador y transformador de la gracia salvadora de Dios. En tal casa espiritual todos son sacerdotes, todos forman el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios no expiatorios, como hace la Iglesia Católica Romana cuando hace la misa, sino sacrificios, dice aquí, espirituales, no expiatorios literales. Algunos equivocadamente piensan Ahora bien, otros textos, ya iré a lo que voy a decir, otro texto bíblico que muestra la identidad de la iglesia está en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Vengan conmigo a ese lugar, es importantísimo. Dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente edificados, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El templo espiritual formado de piedras vivas, como ya leímos en 1 Pedro 2:5, ahora aquí dice que va creciendo. En quien todo el edificio, estamos hablando del edificio espiritual. Usted ve, este edificio aquí no crece. Esto es así y ese es el problema que tenemos, que no crece. Pero este templo espiritual crece, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Estas verdades nos enseñan que la iglesia de Cristo es un organismo vivo. Tiene vida, por consiguiente crece. La iglesia no es como una carreta, ni como un armario de madera o de metal. Tales cosas no tienen vida, no crecen. Pero la iglesia tiene vida espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como algunos de ustedes que están aquí. No tienen vida espiritual. Por eso es que estas cosas que estamos hablando no les suenan. Algunos de ustedes no quieren ni oírlas. Están aquí por diferentes razones. Y si están aquí porque quieren oírlas, no es con un propósito espiritual. ¿Por qué? Porque no tienes vida espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados. El hombre que está muerto en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 2, según 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no entiende.
estas cosas les parece una pérdida de tiempo, pero no un alma que ha recibido vida espiritual. Pero la iglesia de Cristo tiene vida espiritual, crece, es un organismo. Como tal se le llama el cuerpo de Cristo, Efesios 5, 12, 1 Corintios 12, 27. Ahora, sígame bien, esta verdad no niega que la iglesia es también una organización. Es importante, porque hay iglesias por ahí. Usted va al internet y dice, la iglesia es un organismo, no es una organización. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? No viene de la Biblia. Algunos, equivocadamente, piensan y enseñan que la iglesia no es una organización. Dicen que porque la iglesia en el Nuevo Testamento se reunía en casas de individuos particulares, ahí está su argumento. Dicen que porque la iglesia en el Nuevo Testamento se reunía en casas de individuos particulares, no son. La iglesia no es una organización. Esta conclusión no alcanza a entender ni se percata del progreso de la revelación bíblica y el desarrollo del concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pasa por alto que la iglesia, en su comienzo, bajo el gobierno romano, no podía edificar edificios de culto. No iban a recibir tal permiso. Pues entonces, ¿dónde se iban a reunir? En las casas. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento no era meras entidades compuestas de un grupo de personas que simplemente tenían una íntima relación entre ellas. Ay, qué bueno en la casa, nos vemos y todo lo demás. ¡No! La iglesia local del Señor Jesucristo, además de ser un organismo, es una organización que tiene un gobierno en el que el Señor Jesucristo es su cabeza, que gobierna mediante pastores y ancianos que dirigen a la iglesia según la enseñanza y las instrucciones apostólicas. Esta entidad tiene otros oficiales llamados diáconos, que sirven en la iglesia según las directrices de sus pastores, según las directrices bíblicas. Como cada organización, la iglesia tiene normas. Sus miembros no pueden comportarse como ellos quieren, como ellos deciden por sí mismos. No es un asunto que yo estoy aquí y voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Vaya usted a un club, vaya usted a una organización, vaya usted en uno de esos sitios donde usted va a jugar golf. Y usted allí se presenta a hacer lo que usted quiere, como usted quiere. Lo sacan rápido. Cada organización tiene sus normas. Tiene una estructura, un director, un secretario, esto, aquello y lo otro. Es una organización. Intente ir a Mar-a-Lago, a ver si allí puede hacer lo que usted le da la gana. Primero tiene que tener cuartos. Pero no crea usted que porque usted va a pagar la cuota de miembro, usted va a ir a Mar-a-Lago a hacer lo que usted le da la gana. Usted puede tener el dinero que usted quiera. Esa organización tiene su regla, su norma. Los líderes o los miembros tienen deberes que cumplir. La iglesia no es la excepción. Como organización tiene su gobierno, sus líderes y los miembros que tienen que comportarse en la iglesia como Cristo manda en su palabra. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Estas cosas te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios,
¿Y cuáles son esas normas? Todo lo que previamente ha dicho y todo lo que después dice en esa epístola. La iglesia es un organismo vivo, pero ese organismo vivo tiene su organización y el que ha establecido esa organización es Cristo. Usted ve, cuando usted habla de organismo, que es vivo, que pues como que todo el mundo puede hacer lo que quiere, estamos vivos, estamos en buen tiempo, esto y lo otro, en que cada cual hace lo que quiere. Hágase todo decentemente y con orden en la iglesia. ¿De quién? De Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 14. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ahora imagínate que tú me invitas a tu casa y yo entro a tu casa y paso de la sala sin nadie permitirlo, entro y abro tu nevera. El frigorífico, dicen en España. O me da la gana y entro a tu alcoba matrimonial. Hay normas en una casa, hay normas en una organización. Donde hay caos, habrá confusión, donde hay desorden. No va a haber paz, ni tranquilidad, ni armonía, ni gozo, ni alegría. Pues hay cristianos que creen que la iglesia es un club. Ellos no piensan así, pero su manera de actuar, así es. Yo vengo cuando yo quiero, cuando me da la gana, si no, no. Saludo cuando quiero o no, no. Cumplo con mis responsabilidades. ¿Cómo no? Cuando las personas vienen aquí, nos piden ser miembros, nosotros decimos, ok, insiste, eso es bueno que un cristiano insista. Pues, lee la Constitución. Y cuando leen la Constitución, y esa Constitución está repleta de enseñanza bíblica, se dan cuenta, pero esto no es un juego aquí. Exactamente, esto no es un juego, esta es la casa no de Piñero, ni ninguna otra persona que está aquí. Esta es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Las normas y las reglas son las del Señor. La iglesia es un organismo. Para que esa organización opere y funcione como debe, tiene que ser un organismo espiritual. Pero el hecho de que sea un organismo vivo no niega la realidad que la iglesia es una organización. Ahora bien, es un organismo lleno de vida espiritual. Y su obra principal no es construir ni conservar un edificio, ni servir como una agencia social o filantrópica, sino adorar y glorificar a Dios y crecer espiritualmente. Crecer es un organismo. No solamente espiritualmente, en el sentido de conocimiento y otras cosas, sino también numéricamente. ¿Por medio de qué? De la evangelización. La mayor obra de construcción de la iglesia no es un edificio literal, sino un templo espiritual. Cada vez que este edificio espiritual crece, es más esplendoroso, porque allí se manifiesta la multiforme sabiduría, gracia, amor de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Si yo fuera a ir a un bar, que yo me acuerdo, no creo que he ido a ninguno, y no tengo planes de hacerlo. Pero un bar en el sentido de que usted vaya y entonces tienen un tipo que mediando los discos y la gente, o como hacen hoy en día, ya usted sabe quién, ¿verdad?
Hermano, yo espero encontrar en esos sitios gente muerta. Viven para la carne. Las mujeres y otras. Y están. Y después ponen. Sí, eso es lo que se ve cuando presentan las noticias. Para que no digan que yo he estado ahí. Y uno mira ese mundo, mira ese mundo detenidamente. Pero todo eso es viento y vanidad. Hermanos, yo no espero encontrar allí personas con esa gracia de la mansedumbre, con ese amor por Cristo. Sí, puedo encontrar un cristiano aquí y allá por alguna razón, pero yo no espero encontrar eso. Yo creo que están pensando del mundo, de cuántos billones tiene aquel, cuántos billones tiene aquel y el otro, y cuánto dinero tiene aquel y cuánto. Ese es el mundo. ¿Y cuántas casas tiene? Hay algunos de ellos que tienen tantas casas que ¿cómo es posible? Después se las muestran. Y usted lo ve. Oiga, pero estos son unos palacios que dicen, ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto? Pues así mismo. Y van a enseñar la biografía de las diferentes personas y ¿qué es lo que muestran? Lo mismo. Un paquetón de casa, un paquetón de carro, que si aquel tiene el Mercedes, que si no, aquel tiene el otro. Como yo no estoy en ese mundo, yo no conozco de esos vehículos que usted tiene que pagar 100, 100.000, 150.000, 250.000, bla, 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 bla. Ese es el mundo. Hablan de eso. Yo no espero encontrar vida espiritual en esa situación. Pero la iglesia es diferente. Porque allí está la presencia del Señor y están los frutos del Espíritu Santo. Amor, modestia, mansedumbre, humildad, sensibilidad, consideración. Una entrega al servicio de Cristo y de otros, desinteresada. Es un ambiente totalmente diferente. Cada vez que ese edificio crece, se manifiesta la multiforme sabiduría, gracia, amor de Dios. Ahora, si este edificio ha de crecer, la iglesia tiene que evangelizar a los pecadores perdidos. Por esta misma razón, el Señor Jesucristo dijo después de su resurrección, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera verdad fundamental de la iglesia, sobre la iglesia, es que la verdadera identidad de cada iglesia de Cristo es que es el pueblo de Dios, el pueblo redimido por Dios, un organismo espiritual. La verdadera iglesia de Cristo, su verdadera identidad es que es el pueblo de Dios, redimido por su gracia. La segunda verdad, y me quedan unos minutos, y esto es importante, la gloria más sublime y esplendorosa de cada verdadera iglesia de Cristo, ¿qué es? Ya sabemos que la identidad de la iglesia, ¿qué es? Pues el pueblo de Dios, redimido por Dios, un organismo que no deja de ser organización por ser un organismo. Pero, ¿cuál es la gloria más sublime y esplendorosa de la iglesia? Algunos piensan que son sus celebridades. Llegó ministro tal y se ha visto. Es más, que
que va a predicar, encuentra a una de las celebridades allí, se siente tan bajo. Se me es difícil predicar porque aquí está uno que se fuera como si fuera un apóstol. Y todo el mundo. Esa es la gloria más sublime y esplendorosa de una iglesia. No. Es la presencia especial de Dios en medio de su iglesia. Usted puede tener el ministro mejor del mundo, el predicador y la celebridad mejor del mundo evangélico. Y si usted no tiene la presencia de Dios, usted no tiene nada. La verdadera gloria de cualquier iglesia no es sus celebridades. Y hay celebridades que, gracias a Dios por ellas. Tranquilo. Después que no las pongan en un pedestal que no deberían estar. Pero la verdadera gloria de cualquier iglesia no es sus celebridades. No es el edificio donde se reúne. No importa cuán grande, impresionante, expansioso, cómodo, funcional sea. La gloria más sublime y esplendorosa de cualquier iglesia de Cristo no es su departamento de cuna, guardería, escuela dominical, consejería, benevolencia, no son sus ministerios y sus números, ni sus conferencias especiales, sus programas, su proyecto de evangelización o sus conciertos musicales, por más impresionantes que sean. La gloria más sublime de la iglesia es la presencia especial de Dios manifestándose en medio de ella. Como otro dijo, sin esta gloria podemos tener el edificio más hermoso, amplio, cómodo, sigue añadiéndole, de toda la tierra. Pero no será más que una sinagoga de Satanás. Aunque la presencia de Dios llena todo el universo, Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 29, su presencia especial se manifiesta peculiarmente en el seno de su pueblo redimido. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Manifestó su gloria y su presencia por medio de la nube y del fuego. Manifestó que Él estaba con el pueblo como no estaba en ningún otro lugar. Él redimió a ese pueblo con mano poderosa, lo salvó de Egipto. Era su pueblo. Éxodo 40, versículos 34 al 38, muestra que Dios se manifestó a través de esa nube y de ese fuego que estaba sobre el tabernáculo de reunión. El versículo 34 declara que la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esta misma gloria que se manifestó mediante la nube llenó el templo hermoso que Salomón construyó. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 11. Y esa gloria divina se manifestó nuevamente en la tierra en la encarnación del Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después que el Hijo volvió a la diestra del Padre, después de su muerte y resurrección, esa presencia especial de Dios vino sobre la iglesia en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 6. Por medio de esta manifestación, Dios mostró que su presencia especial no residía más en el templo, sino que ahora iba a morar y a manifestarse en medio de su pueblo redimido, la iglesia.
Jesús hizo referencia a esta realidad cuando dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso no quiere decir que donde están 2 o 3 cristianos, ahí tú tienes una iglesia. No, el Señor está diciendo que no importa que el número sea pequeño, pero si están reunidos en mi nombre para hacer mi voluntad, ahí estoy yo. Observen que el texto no dice donde hayan 2 o 3 personas reunidas en un edificio grande o expansioso o pequeño. Allí estoy yo, no. Tampoco dice donde hay una iglesia numerosa con un número de personas impresionantes, con un sinnúmero de programas y ministerios interesantes, con un coro, 2 coros, 3 coros. ¡No! El texto nos dice que el Señor está en medio de aquellos que hacen su voluntad. Ahora observe, al Señor no le impresionan los números como a ti y a mí. Él dice, donde están 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, bajo mi autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer lo que Él manda. Allí estoy yo en medio de ellos. Es más, Jesús toma el número más pequeño de individuos reunidos en un lugar, 2 o 3, y dice, allí estoy yo. Y la condición para que la presencia especial de Cristo se manifieste en su iglesia es que los que están allí reunidos se reúnan en su nombre, bajo su autoridad, para hacer su voluntad. El contexto habla de disciplina, es decir, una iglesia reunida para hacer la voluntad de Dios. Estar reunidos en su nombre significa que estas personas se han reunido según la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, mediante la persona y obra y declaraciones del Señor Jesucristo. Esta revelación es su norma suprema, su guía infalible. Estas personas se reúnen para cumplir la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, lo que tú quieres, no. Es en este lugar donde el Cristo resucitado manifiesta su presencia especial. Allí está Él con todo su ser para salvar, santificar y bendecir a su pueblo. Cristo está aquí en medio de nosotros, con todo su ser. Otro texto que nos habla de la presencia de Dios en medio de su iglesia es Efesios 2, 22, en quien también vosotros juntamente edificados, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para que more quién? En quien también vosotros sois justamente edificados, ¿para qué? Miren qué cosa tan extraordinaria, para morada de Dios por medio de su Espíritu. El que usted no lo vea no significa que no es una realidad. Ahora, tengan esto en mente cuando Pablo dijo esto a los Efesios, porque allí había un gran templo construido a la diosa Diana. Y ese templo, si no me equivoco, creo que todavía las columnas están ahí. Muy impresionante. Era conocido como una de las maravillas del mundo. Aún así, la gloria de ese templo era insignificante en comparación a la gloria incomparable, sublime y esplendorosa de la presencia de Dios morando en medio de su pueblo. Y cuán necesaria e indispensable es la manifestación de esa presencia especial de Cristo. Esta presencia es lo que da vida espiritual, sustenta esa
vida espiritual que Él nos ha dado cuando nos salvó, nos guía, nos conserva. Sin la manifestación de esta presencia, estamos muertos. Sin su presencia, nuestra ortodoxia es una mera apariencia de religión. Nuestros corazones estarán secos, vacíos, sin vida. Seremos un cadáver podrido y apestoso. Eso es lo que son las iglesias donde no se manifiesta y está presente esa presencia especial del Espíritu de Dios. La presencia especial de Dios es la que ministra y da vida al corazón de cada individuo. Esta presencia es la que revela al individuo cuál es la condición y necesidad de su corazón. Primera los Corintios capítulo 14, versículos 23 al 25 declara: pero si todos profetizan, la iglesia reunida para adorar a Dios, si todos profetizan y entra un incrédulo, y uno sin este don por todos será convencido, por todos será juzgado, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Imagínense a un incrédulo en aquel lugar donde la iglesia se congregaba. Antes, este incrédulo había visitado otros templos en Corinto. Templos donde, por varios medios, se competía por la lealtad de los feligreses a los que iban a ese lugar. Y uno de esos medios era la prostitución. Habían prostitutas a diestra y a siniestra, hombres y mujeres. Aunque este incrédulo había visitado esos templos paganos, en ninguno de ellos había podido encontrar la respuesta a las inquietudes, preocupaciones más profundas de su alma. Como, ¿quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál realmente es el significado y propósito de la vida y de mi vida? ¿Cómo me preparo para la muerte? ¿Cómo puedo conocer a Dios el Creador? ¿Cómo puedo, ya que soy un pecador, ser aceptado y perdonado por Él? En ninguno de esos templos se respondieron a esas preguntas. Y son preguntas importantes para ti. ¿Quién tú eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde vas a terminar? Tus amigos no te dicen tal cosa. Los maestros tampoco. Y hoy en día, lamentablemente, hay algunas instituciones religiosas, algunos grupos cristianos que están en otras cosas, pero no en esto. Ese individuo fue de templo a templo y no encontró lo que su alma realmente necesitaba. Pero ahora este individuo entra en medio del verdadero pueblo de Dios, su iglesia. Y aunque ellos no se reunían en un templo tan hermoso, impresionante como los templos paganos, ni como el templo de Diana, aún así este grupo de creyentes tiene algo que esos otros lugares no tienen. Entre ellos, en ellos y a través de ellos se manifiesta la presencia especial, poderosa y salvadora de Dios. Pablo le dice a los corintios: si ustedes conducen su adoración como Dios manda en su palabra, 1 Corintios 14, sin tratar de imitar o competir con el mundo o los templos paganos, Dios se manifestará en medio de ustedes. Dios ministrará poderosa y eficazmente al corazón de los que allí estén.
Dios tratará con el incrédulo de tal manera que éste dirá: esta gente no tiene un gran edificio, ni ofrece entretenimientos, ni cosas que apelan a la carne, pero una cosa sí tienen: la presencia especial de Dios manifestándose en medio de ellos. Por esto, lo secreto, lo oculto de mi corazón se ha descubierto. Lo oculto en mí se ha revelado. En verdad, Dios está en medio de ellos. ¿Y qué es lo que se ha revelado? 8 responde: su verdadero carácter, su estado moral, de los cuales antes él era ignorante. Ahora les he dado a conocer todo esto, y como fruto de tal conocimiento brota en él la humildad, la contrición, el sentido de culpa que resulta al él recibir a Cristo en una verdadera conversión. El primer paso en la religión es la humillación de uno mismo. Esta convicción de pecado, es decir, de ser culpable y contaminado, le lleva a la condenación y aborrecimiento de sí mismo y a la completa renuncia de toda dependencia en su propia justicia, buenas obras y poder. La exposición de las palabras, la exposición de la palabra de Dios le lleva a entender que él no ha vivido para el propósito principal por el cual Dios lo creó. Su corazón pecaminoso y rebelde lo lleva a vivir una vida centrada en sí mismo, una vida de desobediencia a la ley de Dios, centrado en sí mismo, vive para sí. En lo profundo de su ser es un ególatra. Pero ahora este hombre llegar a ese lugar, a oír la palabra de Dios, el Espíritu que ha estado presente ha llevado con poder, con claridad esa palabra se ha plasmado en su mente, en su conciencia, en su corazón. No puede deshacerse de tal cosa. Ahora entiende que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado y ese todos lo incluye a él. En esta condición este hombre entiende que está perdido, que la ira de Dios está sobre él y que su destino eterno es el infierno. En esta condición él ve su necesidad de la misericordia y del perdón de Dios. Ahora las drogas, la prostitución, la fornicación, el entretenimiento no es lo más importante. Dios no solo le ha revelado lo oculto, la condición de su corazón, sino que también le ha revelado la misericordia reconciliadora de Cristo. Dios le muestra la provisión que Él ha hecho para pecadores como Él, para que sean perdonados y reconciliados con Él. Usted puede ganar los billones que ganó los otros días en la lotería un individuo en California. ¿Usted está enterado, pastor? Sí, pero no es porque yo juego. Y cada día esto se pone más popular. Y si usted no se cuida, como que le da picazón. Oye, y tal vez si yo lo pongo ahí, bueno, mira, imagínate lo que yo podría hacer por la iglesia. Empiezan a justificar. Lo que yo podría hacer por la iglesia. Las personas que yo podría ayudar. Allí este individuo oyó las palabras de la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese infeliz que ganó, si es que es infeliz en ese sentido, ¿no? Todos esos billones no lo van a librar de los problemas de este mundo, ni tampoco de la muerte. Es triste cuando uno ve todas estas casas, todo este dinero, todos estos carros y una de divorcios. Y no puedo seguir porque tengo que concluir. El punto es este, hermano. Ese individuo en esa iglesia se le reveló lo oculto de su corazón, la condición en que estaba, y obtuvo lo más importante para un ser humano: la salvación de su alma. Y entrar en una relación
no de mentiras ni de engaños, sino real, con el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice ese individuo? En verdad, Dios está en medio de ellos. Hermanos, la gloria sublime y esplendorosa que corona la Iglesia es la presencia de nuestro Dios. Y ya que esto es así, tenemos que tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Efesios, capítulo 4. Podemos fácilmente contristar al Espíritu y restringir en esa forma o hacer que el Espíritu restrinja la manifestación de su poder salvador y santificador. Y nos vayamos a nuestras casas vacíos. Y los perdidos más perdidos. Hermanos, la gloria más sublime como iglesia no son sus celebridades, sus ministerios, sus números. La presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está con nosotros, se dirá de nosotros, Icabod, sin gloria. Yo podría entrar ahí, pero no tengo el tiempo. Que nunca se diga o se experimente esa realidad, Icabod, sin gloria. Estar sin la gloria es estar sin el favor de Dios y su bendición. La gente tendrá apariencia de piedad, pero negará su poder por medio de la forma en que vive. Los cultos de oración estarán vacíos. Los hombres no clamarán o perseverarán en la oración. Estarán más preocupados y centrados en sí mismos, lo transitorio, lo pasajero. Su ambición principal no será agradar a Dios, sino que me agraden a mí. ¡Qué vacío! En fin, concluyo por el tiempo. La verdadera identidad como iglesia, la verdadera identidad de la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. La gloria más sublime de la iglesia, de esta iglesia, no es Piñero, no es, con todos mis respetos, el pastor Ariel Josué. Aprendí que tenía otro, Rodríguez, y mire que él tiene dones. No. La gloria más sublime y esplendorosa es la presencia de Dios. Oremos.